El misterio estaba resuelto, Dios estaba revelando y sacando a luz, después de muchos años, el trono oculto y las conexiones que afectan nuestro territorio y nuestro país. Después de haber subido a la cueva y proféticamente establecer el señorío de nuestro Señor Jesucristo, estábamos a la expectativa de qué sucedería. Se había tomado el punto más estratégico. El siguiente paso era cancelar cada una de las alineaciones, y se veía complicado ya que el grupo es pequeño y no podíamos abarcar todo al mismo tiempo. Todo el equipo estuvo orando para que Dios revelara la estrategia de cómo cancelar estas conexiones. El Señor nos dijo que Él daría una señal y que vendría un sacudimiento espiritual sobre todo este territorio, porque todo lo falso y que hace mentira tiene que caer para que surja lo verdadero. Esto incluye a las iglesias. El robo y la mentira han tenido parte con aquellos que deben reflejar la verdad de la palabra de Dios y han producido un fruto no grato, un mal testimonio ante los ojos de los hombres y de Dios. El Señor dijo que muchos creyentes y no creyentes han rechazado su palabra y han cerrado las puertas a los verdaderos siervos de Dios. Realmente no sabíamos cómo sucedería ese sacudimiento espiritual. Estábamos a la expectativa de que algo fuerte sucedería en México en el mes de septiembre, ya que fue un 14 de septiembre de 1722 cuando se entronó en este lugar a esa potestad oscura llamada el Señor de Tula, y su aniversario estaba próximo. También habría una alineación planetaria parecida a la que hubo cuando apareció el ídolo llamado Señor de Tula. El Señor nos dio una revelación. En esta visión había una gran montaña, era inmensa, y en la cúspide estaba una roca de igual manera gigantesca. De repente vi que esa montaña se sacudió como si tuviera vida, y a propósito dejó caer la roca. La roca comenzó a rodar y a caer, todo a su paso lo iba destruyendo. La vi caer sobre edificios y casas. Cuando me acerqué para ver lo que había ocurrido, no solo había destruido los edificios y las casas, sino que debajo de la roca vi espíritus inmundos aplastados, como agonizando, y al verme me comenzaron a insultar, como si de alguna manera me reconocieran. Esto fue toda la visión. Poco tiempo después, sucede algo histórico para la región. Tristemente, el día 19 de septiembre del año 2017, un gran temblor sacude toda la comunidad y otros estados de México, incluyendo la capital, que también fue de las más afectadas. Tal pareciera que el epicentro fuera en Jojutla, por la magnitud de la destrucción que causó. El luto y la tristeza se apoderaron de sus habitantes, pérdidas humanas y materiales que lamentar. Para sorpresa de muchos, dada la magnitud del sismo, no hubo una gran cantidad de muertos, tanto en Morelos como en la Ciudad de México, ya que las cifras fueron muy menores que las reportadas en el sismo de 1985. Es Dios quien está hablando de una manera muy clara, haciendo un llamado al arrepentimiento y a volver a la integridad de su palabra. La palabra de Dios dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21, 42, 44. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. Muchos recibirán esto y lo entenderán, y muchos lo rechazarán y no lo comprenderán. Es lamentable todo lo que sucedió porque hubo pérdidas humanas y muchos salieron afectados con este temblor. Por eso el enfoque es describir el lado espiritual de esta revelación. Como se había mencionado, este lugar es un epicentro lleno de conexiones ocultas que solo Dios podía revelar y, lo más importante, solo Dios podía romper. Lo que no se pudo hacer con fuerzas humanas, lo hizo el poder de Dios. Se cumple lo escrito en la palabra de Dios: no necesitáis pelear en esta batalla, apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Segunda de Crónicas 20:17. Hubo un sacudimiento en el mundo espiritual, un golpe de parte de Dios a las potestades territoriales y a ese trono oculto establecido en este territorio, que también se reflejó en lo físico. Las regiones celestes fueron sacudidas. La palabra dice: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.
Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Isaías 24, 20-21. Este es el efecto de este golpe espiritual en los puntos específicos de las conexiones que se han mostrado. Los lugares que fueron edificados sobre los altares antiguos en el centro de la cruz fueron derribados. La iglesia de Teocalcingo, devastada completamente. La presidencia municipal de Jojutla, que fue edificada con el material de la antigua pirámide, fue derribada. La iglesia de Guadalupe, que fue donde colocaron al ídolo llamado Señor de Tula, se derribó. El convento de Tlaquiltenango, edificado sobre un altar antiguo, se derribó. Como se mencionó, muchas iglesias y conventos fueron edificados sobre altares antiguos y quedaron bajo estas alineaciones que parten de la cueva del cerro de Tlaquiltenango y de igual manera fueron sacudidos. Así como este, hay muchos ejemplos más que se estarán mencionando en otro segmento.